El verano pasado, después de un hermoso día soleado, alrededor de la 1:30 de la madrugada, mi primo y yo escapamos de la casa en silencio. Pasábamos las vacaciones en el pueblo y salir en medio de la noche nos parecía una aventura emocionante. Sin embargo, no queríamos que los aldeanos nos vieran. Si alguien nos descubría, la noticia llegaría a nuestras familias y nos meteríamos en un gran problema. Por eso, decidimos caminar unos 2 a 3 kilómetros hacia la zona boscosa, lejos de las miradas curiosas. El clima estaba tranquilo hasta que, de repente, el cielo comenzó a oscurecerse. Primero sentimos una brisa fría, luego el viento se intensificó y empezaron a caer unas gotas de lluvia. «Creo que se acerca una tormenta», dijo mi primo con un tono nervioso. Todavía no queríamos regresar al pueblo, pero en cuestión de minutos, la lluvia se convirtió en un aguacero torrencial. No podíamos correr de vuelta a casa sin empaparnos por completo. Además, si nos veían en ese estado, las sospechas aumentarían. Decidimos refugiarnos bajo un árbol mientras la lluvia nos mojaba cada vez más. Fue entonces cuando notamos un haz de luz proveniente del interior de una casa abandonada a unos 100 metros de distancia. Entre mi primo y yo comenzó una fuerte discusión. Él aseguraba que esa casa estaba en ruinas y que nadie vivía allí. Incluso recordamos que de niños nuestros mayores nos advertían que no nos acercáramos a ella. Sin embargo, yo pensé que sería una buena idea refugiarnos de la tormenta y, después de insistir bastante, logré convencer a mi primo de entrar. La casa tenía un aspecto desolador. Las ventanas estaban rotas, la puerta entreabierta y las paredes cubiertas de musgo. Al entrar nos dimos cuenta de que el interior era aún más escalofriante. El techo tenía goteras, el suelo estaba cubierto de escombros y muebles viejos. A pesar de todo, al menos nos protegía un poco de la lluvia. Estábamos inspeccionando el lugar cuando, de repente, mi primo se detuvo y me miró con una expresión aterrada. «¿Escuchaste eso?», me susurró. «¿Escuchar qué?». «Drenia. Alguien está llorando», dijo con la voz temblorosa. Al principio pensé que su mente le estaba jugando una mala pasada debido al ambiente inquietante. «No digas tonterías», le respondí y seguí explorando la casa. Sin embargo, 10 o 15 segundos después yo también lo escuché. No era el llanto de un bebé. Sonaba más como el sollozo desgarrador de una mujer. El sonido provenía del sótano. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi primo quiso marcharse de inmediato, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. Me acerqué lentamente a la puerta del sótano, de donde salía aquel inquietante lamento. Mis manos temblaban mientras la empujaba con cautela. La puerta se abrió con un chirrido largo y reveló una escalera oscura que descendía a las profundidades de la casa. Bajé un par de escalones y, en ese instante, mi primo, aterrorizado, salió corriendo sin mirar atrás. En el sótano, el aire era pesado y opresivo. La tenue luz de la tormenta iluminaba apenas el espacio. Y entonces la vi. En un rincón, encorvada y temblorosa, había una mujer con el rostro destrozado y el cabello enmarañado. Lloraba de una manera desgarradora mientras murmuraba palabras ininteligibles. Sentí el corazón golpearme el pecho con violencia. De repente, la mujer levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos oscuros y vacíos se clavaron en los míos. El pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y corrí con todas mis fuerzas, siguiendo el camino de mi primo de regreso a nuestra casa. La suerte estuvo de nuestro lado, ya que logramos entrar sin ser vistos. Mi respiración era agitada y mi corazón aún latía descontrolado. La imagen de aquella mujer seguía grabada en mi mente. Sin embargo, al llegar a mi habitación, noté algo extraño. Mi primo no estaba en casa.
Se suponía que había corrido antes que yo. Busqué en todas partes, pero no lo encontré. Desesperado, regresé a su habitación unos 20 minutos después y lo hallé sentado en una esquina de su cama, abrazando sus rodillas, temblando sin control. Su piel estaba pálida y sus ojos reflejaban un terror indescriptible. Le pregunté qué había sucedido, pero no me respondió. Lo sacudí, intentando hacerlo reaccionar, pero permaneció en silencio. Su lengua estaba trabada. Desde aquella noche, jamás volvió a hablar. Con el tiempo, lo llevamos a varios médicos, pero ninguno pudo encontrar una razón física para su mutismo. Han pasado los años, pero mi primo sigue en completo silencio. No sé qué vio en ese sótano, pero después de aquella noche, nunca volvió a ser el mismo. 1999. Al día siguiente tenía 2 exámenes importantes, así que me quedé estudiando hasta la 1 de la madrugada, completamente inmerso en mis apuntes. Finalmente, sentí que había estudiado lo suficiente. Cerré mis libros y bajé lentamente al dormitorio en la planta baja del internado. Estaba agotado después de un día tan largo. Mis párpados se sentían pesados y mi cuerpo pedía descanso. El dormitorio tenía capacidad para 20 personas y yo dormía en la litera superior. La mayoría de mis compañeros ya estaban dormidos y la única señal de vida eran algunos ronquidos suaves en la habitación. Me preparé para dormir como de costumbre, recité mi oración y cerré los ojos. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, ocurrió algo aterrador e inexplicable. Apenas habían pasado unos segundos cuando una voz profunda y rasposa, claramente la de un hombre mayor, susurró en la oscuridad: «Te caerás 3 veces». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Abrí los ojos de golpe, me incorporé en la cama y miré a mi alrededor. La habitación seguía en absoluto silencio. Escuché atentamente, esperando algún sonido o movimiento, pero todo seguía igual. Pensé que tal vez alguien había hablado en sueños, pero el tono de la voz no coincidía con el de ninguno de mis compañeros. Intentando calmarme, volví a recitar una oración y, poco a poco, me quedé dormido. Entonces comenzó mi sueño. Me vi saltando de un tejado a otro, sintiéndome ligero, como si flotara en el aire. Seguía moviéndome sin detenerme. El viento rozaba mi rostro y sentía una extraña sensación de libertad. Pero algo no encajaba. A pesar de lo emocionante que era, un sentimiento de inquietud crecía en mi interior. De repente, la escena cambió y me encontré sentado en una silla de ruedas en el patio de un hospital. Podía sentir el viento frío golpeando mi piel. La sensación era tan real que me confundí por un momento. Antes de que pudiera procesarlo, volví a la primera escena y seguí volando de un tejado a otro. Cuando finalmente desperté de verdad, ya no estaba en la cama del dormitorio. Estaba en una habitación de hospital, con un suero conectado a mi brazo y varios médicos de pie junto a mí. Mi cabeza me dolía terriblemente y mi cuerpo estaba adolorido. No entendía qué había pasado hasta que escuché a los médicos hablar. Al parecer, mientras dormía, había caído de la litera superior y me había golpeado la cabeza contra el suelo de cemento. La caída fue fuerte y el impacto me provocó una hemorragia cerebral. Por suerte no sufrí daños graves, pero tuve que quedarme bajo observación en el hospital durante unos días antes de que me permitieran regresar a casa para continuar con mi recuperación. Sin embargo, hasta el día de hoy, una pregunta sigue rondando mi mente. ¿Qué fue aquella voz? ¿Fue solo una creación de mi subconsciente o algo más? Nunca lo supe. El pueblo donde vivíamos en nuestra infancia era un lugar humilde, rodeado de montañas y bosques espesos. En su centro
corría un arroyo de aguas heladas y turbulentas que arrastraba piedras y hojas secas en su cauce. Pero aquel arroyo tenía una reputación oscura. Desde tiempos inmemoriales, los aldeanos hablaban de él como un lugar maldito, y nadie se atrevía a acercarse después del anochecer. Se decía que quienes osaban entrar en sus aguas por la noche terminaban desapareciendo o sufriendo desgracias inimaginables. Nosotros, sin embargo, éramos recién llegados al pueblo. Veníamos de la ciudad y no conocíamos bien aquellas historias. Solo habíamos oído los murmullos y advertencias de nuestros vecinos. Al principio, las tomamos como supersticiones de los ancianos, cuentos para asustar a los niños. Pero nuestra casa quedaba justo al lado del arroyo, y con el tiempo nos acostumbramos a escuchar sonidos extraños en la oscuridad. Gritos, sollozos, murmullos ininteligibles que parecían viajar con la corriente del agua. Una noche, mientras descansábamos en la entrada de la casa, sentí un destello extraño cruzando el aire. Era una luz tenue, pero lo suficientemente intensa como para captar mi atención. Me giré de inmediato, siguiendo el reflejo con la mirada. Mi reacción fue instintiva, pero no fui el único que notó algo. Nuestro perro, que dormía cerca, de repente se levantó y empezó a correr hacia el arroyo, como si hubiese visto algo que nosotros no podíamos percibir. En ese momento, mi primo salió de la casa con 2 tazas de té en las manos. Le conté lo que había visto, y él, en lugar de asustarse, sintió una curiosidad desbordante. Decidimos seguir a nuestro perro hasta la orilla del arroyo. La noche era oscura y el aire estaba impregnado de un frío inusual. Encendimos la linterna del teléfono y caminamos con cautela, guiados por los lamentos de nuestro perro. Su sonido nos helaba la sangre. No era un simple ladrido, sino un aullido desesperado, como si algo lo estuviera atormentando. Cuando llegamos al borde del arroyo, vimos a nuestro perro parado en la orilla, con las orejas erguidas y el cuerpo completamente tenso. Miraba fijamente hacia el agua, donde algo brillaba tenuemente. Con el corazón latiendo a toda velocidad, dirigimos la linterna en esa dirección y entonces lo vimos. Era una figura humanoide, pero no completamente sólida. Parecía brillar con una luz espectral, como si su cuerpo estuviera compuesto de niebla luminosa. No tenía rasgos definidos, pero se podía distinguir su silueta alta y delgada. Nuestro perro se acercó con precaución, pero de repente se quedó completamente inmóvil. Observó la figura durante unos segundos, luego, sin previo aviso, salió corriendo a toda velocidad de regreso a la casa, como si hubiera visto algo demasiado aterrador para soportarlo. El ser comenzó a moverse. No caminaba, sino que se deslizaba sobre el agua, avanzando en nuestra dirección. Nos quedamos paralizados, incapaces de emitir un solo sonido. Nuestros cuerpos querían moverse, pero el miedo nos tenía atrapados. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que sintiéramos un aire helado en nuestra piel, reaccionamos y corrimos como nunca antes. El camino de regreso se nos hizo eterno, pero finalmente llegamos a casa y cerramos la puerta con un golpe seco. Pasamos el resto de la noche despiertos, temblando y esperando que aquella cosa no nos hubiera seguido. A la mañana siguiente, aún con el corazón acelerado, decidimos preguntar en el pueblo sobre la criatura que habíamos visto. Todos nos miraban con expresiones sombrías, algunos con miedo y otros con lástima. Finalmente, un anciano nos contó sobre un hombre que había perdido la razón después de un encuentro en el arroyo. Decidimos buscarlo para preguntarle qué había visto. Lo encontramos sentado en un banco de la plaza, con la mirada perdida en el vacío. Nos acercamos con cautela y le preguntamos por el arroyo. Ni siquiera tuvimos que describir la criatura.
Al escuchar la palabra arroyo, el hombre se estremeció y comenzó a temblar. Cuando mencionamos la palabra criatura, su rostro se descompuso y, sin previo aviso, empezó a gritar y a correr lejos de nosotros, como si hubiese revivido un recuerdo aterrador. Más tarde, un amigo del pueblo nos contó lo que le había sucedido a aquel hombre. Muchos años atrás, había sido un joven maestro en la escuela local. Una noche, mientras cruzaba el arroyo de regreso a su casa, había visto algo que lo dejó marcado para siempre. Dijo haber visto a una mujer de aspecto normal, pero al mirarle los pies, se dio cuenta de que estaban torcidos en un ángulo imposible. Sus talones apuntaban hacia adelante y sus dedos hacia atrás. Aquel detalle perturbador fue suficiente para destrozar su mente. Nunca supimos qué era aquella entidad que vimos en el arroyo. Pero después de esa noche, jamás volvimos a acercarnos a sus aguas después del anochecer.